Hoy arrancamos con la Revolución Mexicana de 1910 en adelante y llegamos hasta prácticamente hasta 1952, sin entrar en el peronismo. Lo que vamos a ver va a ser el nacimiento, y para las próximas clases lo que estamos tratando es precisamente de explicar con la mayor claridad posible y complejidad posible las teorías de quiénes fueron los antecedentes, los pensadores y los movimientos y revoluciones antecedentes del peronismo. Para sorpresa de algunos probablemente se enteren, el peronismo no inventó ese modelo de revolución social, es original para el contexto argentino, pero de lo que estamos hablando acá es de la historia de la patria latinoamericana y se tiene que entender que han habido extraordinarios teóricos y Ramos los rescata algunos de ellos. Y hoy vamos a ver la historia del aprismo, aparte de la Revolución Mexicana y la impronta que dejó en la primera década del siglo XX, vamos a ver la historia del aprismo. ¿Quién fue Víctor Raúl Haya de la Torre? Otro de los teóricos fundamentales del pensamiento. Con Haya de la Torre va a empezar el gran debate y el primer aporte importante dentro de un movimiento revolucionario social latinoamericano de para qué y hasta cuándo y qué alcances tiene el marxismo como aporte teórico para una revolución latinoamericana. El aprismo es el nombre del partido político más trascendente del Perú, es Alianza Popular Revolucionaria Americana. ¿Del Perú? Sí, del Perú. El que fundó en 1924 Víctor Raúl Haya de la Torre, según Ramos, y él lo rescata acá en el libro, es el teórico digamos, teórico político más trascendente antes de Perón, entre Irigoyen y antes de Perón, ¿sí? Porque también vamos a tratar la revolución universitaria como marco del periodo irigoyenista, ¿sí? Es un poco largo, así que vamos a ver, si no nos da el tiempo, continuamos otro día, porque tampoco es cuestión de abrumarlo. ¿La película va a tener cuestionario? No, este es el documental que vemos siempre sobre la etnia. Va a tener a fin de año, por eso le vamos a seguir mandando la síntesis de todas las clases. Ahora lo único que se le va a mandar el cuestionario para completar es el de la película, que es más bien un análisis técnico sobre el lenguaje, sobre el aporte, digamos, que hace la técnica del cine, pero también aspectos que ustedes puedan extraer de ahí sobre lo que se intentó decir de la Revolución Mexicana. Ahora vamos a iniciar la primera etapa, directamente arrancamos con Revolución Mexicana y cuáles van a ser los contextos, los aspectos internacionales que generaron una crisis tan profunda que empiezan a ser una nueva generación de pensadores latinoamericanos que cree que es necesario romper los lazos definitivos entre las oligarquías portuarias y este concepto que va a aparecer ahora en todos los movimientos sociales del siglo XX, que es el concepto de imperialismo, que es también un concepto tomado del marxismo, ¿sí? Cómo se fue desarrollando, cómo afectan los hechos internacionales, el contexto internacional, pero sobre todo cómo ese contexto internacional generó una nueva corriente de pensamiento social y revolucionario en Latinoamérica, que van a ser el antecedente del peronismo. El peronismo abrevó en muchas de estas corrientes, fueron necesarias para que pudiera hacerse presente un movimiento de la magnitud y del alcance que tuvo el peronismo, pero también es necesario que sepamos que hubieron partidos y movimientos históricos en toda Latinoamérica que tuvieron el mismo alcance que el peronismo en sus países y que a veces nos es desconocido. Cuando recién yo les nombré el APRA, ¿cuántos de ustedes sabían que existió un movimiento que alcanzó casi todo el siglo XX, que se funda en 1924 en el Perú y que hasta la actualidad sigue siendo uno de los partidos, digamos, de mayor peso político en el Perú, con muy distintas instancias? Al igual que el peronismo empieza con una lectura muy revolucionaria, antiimperialista, entra en un debate sobre los alcances del marxismo y qué aspectos del marxismo utilizar en la revolución, y luego hay momentos en que empiezan a fraccionarse en sectores que van hacia la derecha. Hola, buenas tardes. Pero según Abelardo Ramos, todo el aporte teórico del aprismo de Víctor Raúl Haya de la Torre fue esencial para entender a los movimientos que ahora llamamos populistas, ¿sí? O los movimientos sociales latinoamericanos. Entonces, este capítulo se llamaba, así como el documental, ahí está, en el medio está la reforma universitaria,
Esto es 1910 en adelante. Ahora vemos. Esto es de 1918. ¿Sí? El APRA es el movimiento, el nombre del partido. Ahora pero en realidad lo que nos interesa, como fue un movimiento igual que el peronismo, se lo conoce por aprismo. ¿Sí? Y su principal, el creador e ideólogo era Víctor Raúl Haya, así, de la Torre. Es que el movimiento sigue estando, tuvo la misma vida y la misma dinámica o muy parecida que el peronismo, tuvo sus propias izquierdas y sus propias derechas, sus internas feroces, pero los orígenes del pensamiento de Haya de la Torre él abreva por primera vez en teorías del marxismo, ¿sí? Pero al mismo tiempo toma al marxismo como herramienta, no como una filosofía ortodoxa, ¿sí? Toma teorías, especialmente el concepto del imperialismo que toma de Lenin, que en este caso era el revolucionario ruso, ¿sí? El concepto de imperialismo, antiimperialismo, él desarrolla por primera vez, en este caso ya dirigido hacia la potencia que va a tener mayor peso a lo largo del siglo XX con respecto a las políticas latinoamericanas. Porque del partido de Palacio surge tanto Palacio como Alem, como Irigoyen van a surgir del movimiento, y que también el tercer teórico que aportó, que el que no habíamos terminado de desarrollar la clase porque también fue muy larga y por ahí nos van quedando colitas, era Manuel Ugarte, que él era argentino pero termina formando parte de los movimientos, es uno de los primeros teóricos que intenta recorrer toda Latinoamérica, tratando de reeditar el pensamiento bolivariano, y forma parte muy importante del nacimiento de los movimientos sociales en el Perú. Se identifica fuertemente con digamos, el pensamiento de Mariátegui y de Haya de la Torre. Era argentino, sin embargo fue uno de los primeros difusores de la teoría del latinoamericanismo. ¿Se acuerdan que quedamos hablando del Ariel de Rodó? El Ariel de Rodó en determinado momento era una versión todavía como más idealizada de lo que era Latinoamérica ante el embate de el poderío capitalista norteamericano. El pensamiento de Ugarte ya es un pensamiento concretamente político sobre cuáles son las prácticas y las razones por las cuales debemos volver a reeditar y conformar una unidad latinoamericana y volver a despertar partidos y movimientos en todos y cada uno de los rincones de Latinoamérica. Eso había quedado pendiente para poder entender luego e ingresar a este capítulo, ¿sí? Entonces, lo que nosotros íbamos a hacer hoy era iniciar el documental y la clase explicando, ustedes ya vimos la Revolución Mexicana en película, por ahí lo que nos explicó son las bases teóricas de la revolución. En medio de estos eventos que son fundamentales, después viene la Revolución Boliviana, lo que pasa que no sé si nos va a alcanzar el tiempo. Es otro de los eventos que son fundamentales para entender el proceso que se está viviendo hoy en Bolivia con Evo Morales. ¿Cuántos de ustedes saben que hubieron otras revoluciones en Bolivia que fueron tan importantes y fundamentales y que fueron el antecedente para entender lo que hoy está aconteciendo con el fenómeno Evo Morales, o lo que ha venido aconteciendo, con la única diferencia que, bueno, Evo hizo un aporte más, que es precisamente ser él un descendiente de pueblos originarios, quien encabezó esta etapa actual de la revolución y la transformación en Bolivia. Es precisamente de este periodo en el que vamos a terminar hablando de... Sí. Llega hasta la década del 50, con el peronismo llega Paz Extensoro a Bolivia, va a ser ya el sucedáneo de dos anteriores grandes revoluciones bolivianas.
¿Cuántos de nosotros sabemos que nosotros pensamos que desde Bolivia, desde la época de Sucre, después la guerra del Chaco, ¿y qué sabemos más de Bolivia? Y ahora Evo Morales. Entonces, eso demuestra un poco el silenciamiento que hay con respecto a la historia de nuestros países y a la historia de nuestros pensadores y de nuestros movimientos sociales. Y lo mucho que están emparentados y el sentido que tiene entender esos movimientos revolucionarios para entender nuestros movimientos y también los fracasos, digamos, o los momentos en que hemos decaído en ese intento de volver a reeditar un pensamiento y un movimiento social y revolucionario. Exacto, ahí ya estamos en el periodo peronista, digamos, justamente. Entonces este ya va a tener prácticamente Paz Estenssoro, que sería el último de los 3 grandes movimientos que hay desde principio del siglo en Bolivia. Ya va a tener casi todas las características más parecidas a las del peronismo, porque Paz Estenssoro también, hola, ¿qué tal, Gaby? También es de origen militar, ¿sí? También fue sospechado muchas veces de nazifascista o acusado, como se lo acusó al peronismo. Pero bueno, nos interesa arrancar con, como estábamos diciendo hoy, con la Revolución Mexicana, porque fue el antecedente más importante y el primero que tuvimos a principio de siglo. ¿Qué pasaba en México? Lo que nos interesa resaltar de la Revolución Mexicana, que ustedes ya vieron, era las condiciones de vida, ¿sí?, que veníamos heredando del siglo pasado, las características que tenían las clases dominantes. Por eso le decía que era tan importante que desarrolláramos ese glosario sobre teoría política. A partir del siglo XX ya, por lo menos en los textos de Ramos, se empieza a utilizar no burguesía portuaria, ¿sí?, no la burguesía, directamente se usa el término oligarquía. El concepto de oligarquía, que siempre va a estar emparentado con el de burguesía portuaria, agrarias y mineras. Esto en muchos casos va a ser entendido por oligarquía o va a ser sintetizado como oligarquía, porque estas burguesías mineras y agrarias de toda Latinoamérica son el sector exportador, son las que condenan, estos sectores son las que condenan al monocultivo o a la monoproducción, sea cual sea la producción a la que están condenadas, a las repúblicas fragmentadas, y al mismo tiempo es la clase que va a ejercer el poder permanente y sistemático. Es el sector político. Lo que pasa que como estábamos enfocándonos en lo que se va convirtiendo nuestras repúblicas, se van convirtiendo en repúblicas monoproductoras, este sector político dominante que va más o menos va a subir al poder en casi toda Latinoamérica a partir de lo que acá se llamó la década del 80, hasta fundamentalmente, y por eso arrancamos con la Revolución Mexicana. Ramos considera, y algunos otros grandes teóricos también, que el gran quiebre de nuestra relación, de toda esta relación de las burguesías agrarias u oligarquías agrarias y mineras exportadoras de materias primas, que nos condenan al monocultivo y a la monoproducción, a ser repúblicas fragmentarias. Este sector político dominante asciende acá en la Argentina con la caída y la lucha de los últimos grandes federales y el ascenso de lo que serían los grandes gobernantes identificados con la línea del liberalismo europeo, el liberalismo conservador. Este sector va más o menos a gobernar acá con el ascenso de Mitre, después de la guerra de la Triple Alianza, y la represión de los últimos grandes federales, de los movimientos y de los caudillos federales, y va a caer definitivamente este sector, dice Ramos, a partir de 1914, con lo que se llamó la Primera Guerra Mundial, y que Ramos llama la Primera Guerra Imperialista. Es decir, una guerra que pasa a partir de ese periodo. Y ahí es cuando empiezan todos los movimientos sociales de Latinoamérica, otra vez y una vez más, a reorganizarse, a repensarse y a tratar de quitar del poder a este sector anquilosado, digamos. Estos serían los sectores llamados liberales conservadores.
Ustedes me avisan nomás, chicos, cuando tienen... Ah, ¿ya están? Uy, encima lo estoy escribiendo arriba de la... Sí. Estos serán los sectores liberales conservadores, ¿sí? Son oligarquía, o mejor dicho, perdón, ahí ya termino y... Todo esto es considerado una oligarquía. El sector del poder económico que se enriquece con ese acuerdo o ese pacto con los sectores industriales europeos más poderosos y que mantiene el poder político a lo largo de varias décadas hasta que viene la primera gran crisis del siglo XX. Ellos se enriquecen porque son los que tienen el control. Son los grandes terratenientes, no nos olvidemos, asociados a los terratenientes de las regiones interiores, ¿sí? Estos son los señores encargados de todas las finanzas del gobierno de la ciudad-puerto, de todas las ciudades capitales puerto de Latinoamérica, los que controlan el poder gracias a la riqueza que le da el obligar a nuestras repúblicas a ser eternamente monoproductoras, ¿sí? Y exportadoras. ¿Y a quién se le exporta? Al capital industrial europeo. Hasta esta fecha, y ya eso era del periodo de la Guerra Civil, eso sería ya a mediados del siglo XX, el conflicto del algodón, digamos, todavía hasta principios de siglo el poder, el vínculo más fuerte que va a haber entre estas oligarquías va a ser con el capital industrial europeo. ¿Sí? A partir de la Primera Guerra Mundial o la Primera Gran Guerra Imperialista, se quiebra ese gran círculo, ese gran vínculo que había entre las clases más ricas y poderosas de Latinoamérica a costa de la condena histórica de nuestros pueblos al sometimiento y la pobreza. Aparece la nueva potencia posterior ya a la Segunda Guerra Mundial, pero se empieza a perfilar los Estados Unidos, pero sobre todo fundamentalmente porque en este periodo va a haber bloqueo económico durante las guerras. Entonces toda esa inmensa producción de materia prima que se extrae del interior de nuestras regiones, que es lo que se le vende el sector dominante a el capital industrial europeo, queda acumulado acá, pero también salta a la vista porque en ese periodo, para modernizar el proceso ¿cómo podemos decir?, de traslado de la materia prima de nuestros centros y nuestros países latinoamericanos hasta los centros industriales, ellos traen lo que se llama la modernización a los países de Latinoamérica. Por eso también los grandes presidentes de principios de siglo, fines del siglo pasado, quedan como los grandes modernizadores, Roca, Mitre, que traen ferrocarriles, telégrafos, algunos tendidos de caminos y los tendidos de ferrocarriles, como después se dijo tan... Yo creo que sí. Ah, sí. Esa es una de nuestras grandes luchadoras del patrimonio arquitectónico e intangible, que es la arquitecta Liliana Alexou, con la que recorrimos toda la provincia dando charlas de la defensa de los edificios antiguos, de la historia, del patrimonio, de la arquitectura misionera, y ella es una experta en todo lo que es capillas de madera de la época de la colonización. Y bueno, encabezó algunos de los movimientos de no tiren abajo la estación, no tiren abajo, en fin, fue famosa la Liliana Alexou, mi compañera de trabajo, era mi jefa, pero en realidad era una compañera de trabajo entrañable. Y bueno, eso era como a modo de introducción, para que entendamos por qué en ese contexto se rompe esta relación o este vínculo matrimonial, digamos, entre las oligarquías extraordinariamente ricas de Latinoamérica y el capital industrial europeo. Y a partir de la Primera Guerra Mundial empieza el aislamiento, el quedarnos aislados de ese poder permanente de control de los gobiernos y la permanente extracción de la riqueza. Queda toda esa riqueza acumulada acá, pero queda acumulada en los puertos. El interior está extraordinariamente pobre, el campesinado extraordinariamente explotado, como vamos a ver como modelo en la Revolución Mexicana, y empieza esa pequeña clase media que emigraba y va del campo a la ciudad para trabajar en los puertos, en los telégrafos, empleados de telégrafo, pequeño comerciante, empleado de los ferrocarriles, va a empezar a formar una pequeña clase media.
incipiente, ¿sí? Algunos de esos sectores de hijos de familias privilegiadas venidas a menos van a formar parte de los nuevos sectores del pensamiento social que van a abrevar y van a ser partícipes de reformas tan fundamentales como la reforma universitaria. Otros van a ser hijos de familias privilegiadas no venidas a menos, como Víctor Raúl Aya de la Torre también era un hijo de familia privilegiada. ¿Esa reforma universitaria a la cual te referís? Sí. En la ciudad de Córdoba, en la gloriosa ciudad de Córdoba, una vez más. Otra, ¿no? ¿Durante el gobierno de Perón hubo otra o no? No, la reforma universitaria fue en Córdoba. Después tuvo el Cordobazo. Bueno, vemos acá, hasta acá, qué se entendió de lo que se está dando. Más o menos, ¿ves? Es un poco lo que habíamos ido reseñando. A mí me parece que hay algunos conceptos importantes que desarrolla el documental que son esenciales. Por eso yo les decía que era tan importante esto de desarrollar un poco conceptos de teoría política, ¿sí? ¿En qué momento, y esto vamos a ver reiterado en todo el siglo XX, hubo factores comunes que nos llevaron a que todos los pensadores del periodo de la independencia tuvieran ideas similares en cuanto a por qué debíamos pedir igualdad de derechos civiles y políticos al Imperio Español, sin tratar de romper el vínculo con el Imperio Español, cuando ya no hubo posibilidad, pero se estaba pidiendo igualdad de derechos políticos, sociales, igualdad de ciudadanía. Después, cuando ya no hubo posibilidad de mantener los vínculos con el Imperio Español, lo otro predominante era tratar de mantener la unidad territorial, la unidad cultural, la unidad de la identidad, de lengua, de cultura, de tradiciones, que era lo que se llamaba Hispanoamérica, ¿sí? Siempre hubo puntos comunes y quienes eran siempre opuestos a los grandes pensadores, digamos, de esa generación libertaria, empiezan a aparecer lo que nosotros, como yo les decía hoy, llamamos las burguesías portuarias, a ver si se entiende, que ahora eso era en el siglo XIX, ¿no? Burguesías portuarias exportadoras, que en el siglo XX vamos a llamar directamente oligarquías. Ellos son los que empiezan en el siglo XX, ¿sí? Serán las oligarquías. Siempre van a ser los sectores económicos más poderosos, ligados a las producciones económicas más poderosos, pero también van a ser los sectores ideológicos que van a tomar el poder de todas las ciudades-puerto y van a establecer ese vínculo histórico entre estos sectores exportadores, ¿sí?, y los grandes centros imperiales europeos, especialmente esos que son los sectores industriales de Europa, ¿sí? ¿En qué momento en el siglo XX vuelve a haber un movimiento que nos empieza a unificar y nos empieza a identificar nuevamente? Esa va a ser una constante del nacimiento de todos los movimientos políticos y revolucionarios en Latinoamérica. Es siempre que hay una profunda crisis en la economía, en este caso era, ¿cómo podemos decir?, el sector industrial europeo, que también ahora va a aparecer bajo la denominación en el siglo XX y a partir de ahora bajo la denominación de imperialismo. Lo que pasa es que el imperialismo en el siglo XX también va a compartir el poder, ya se traslada del sector industrial europeo a el imperialismo que nosotros llamamos elegantemente yanqui o el imperialismo norteamericano. Entonces aparece Estados Unidos como el sucesor, digamos, en el poder industrial. Pero lo que a nosotros nos interesa es que en el momento en que se rompe el vínculo entre las oligarquías del fines del siglo XIX y principios del XX con el sector industrial europeo, es que empiezan a generarse todas estas sucesiones de movimientos nacionales, porque como explicaba bien el documental y más sintéticamente, es el momento en que ya ha aparecido una incipiente clase media, pequeña clase media, que es surgida de familias
que tuvieron algún tipo de patriciado o bienes territoriales en el interior de las regiones de Latinoamérica que se han venido a menos o han sufrido las consecuencias de las grandes burguesías portuarias. Muchos de esos hijos pudieron tener estudio, de hecho tienen estudio y pueden migrar a las grandes capitales a formar parte de las universidades, que como la Universidad de Córdoba va a protagonizar la reforma universitaria. Otros de esos sectores, algunos venidos a menos y otros no, van a formar parte del primer gran movimiento, la primera gran revolución que ha tenido un impacto en toda Latinoamérica, como es la Revolución Mexicana. Madero era hijo de una de las 10 familias más ricas de México, no estaba venido a menos cuando él decide lanzarse a la lucha teórica en un principio y a acompañar el gran movimiento de campesinos mexicanos, que fue el gran protagonista, como dice Ramos, porque eran 12 millones de personas, el total de la población en el momento del estallido eran 15 millones de habitantes, 15.160.000 y monedas en México. 12 millones eran campesinos en estado de trabajo esclavo, ¿sí?, absoluto. Por eso dicen el impacto del movimiento campesino en México fue el que realmente levanta a la revolución y acompaña a la teoría de Madero. Muchas veces el otro error que se comete, o otro de los grandes debates que vamos a tener a lo largo del siglo XX y que también está en el peronismo, es si los dirigentes de los grandes movimientos revolucionarios tienen que ser todos intelectuales, tienen que ser toda gente que está muy bien formada en teorías del liberalismo, o del marxismo, o del socialismo, o cualquier teoría posible. Si viene un campesino, hablamos del pueblo en todos los movimientos sociales y populares, pero viene alguien que es el compañero de lucha, pero viene de, qué sé yo, de Colonia de Licia, y te viene a hablar de su realidad, mientras nosotros seguimos teorizando en la universidad, o en la ciudad, o qué sé yo, en el sindicato de la ciudad, y él viene y te canta la justa, ¿viste? Y uno se queda acá, no, pero compañero esto y camarada lo otro. Lo que pasa es que estas grandes revoluciones y movimientos sociales pusieron una vez más en discusión que, y eso lo plantea muy bien Víctor Raúl Haya de la Torre, por ejemplo, si no se tiene todos los componentes, que el intento de él era formar algo así como un frente. Y con esto se sienta un poco la base de todos los grandes movimientos populares de Latinoamérica, un frente de trabajadores intelectuales, y lo formó. De ahí a lo que después derivó, y manuales, es decir, las clases trabajadoras, los pequeños intelectuales, la pequeña clase media, el empleado administrativo, el que formó parte de del movimiento irigoyenista, esa pequeña clase media que empieza a aparecer acá con la inmigración. ¿Cómo podemos decir? Empleados administrativos. ¿De qué? De los ferrocarriles, claro, pero de los ferrocarriles que al principio, cuando uno pasa a formar parte de estos ferrocarriles, eran ingleses, ¿sí? Después va a haber pequeño comerciante. Los primeros docentes estatales que tenemos nosotros, el maestro, el docente estatal, y otros sectores, y luego, como dice bien, viene el gran, inmenso sector del campesinado, y por campesinado entran también varios sectores. El sector campesinado, que es el sector más explotado. Ahora, la idea, como plantea Haya de la Torre, es que si no hay un frente de pensadores urbanos, como era Madero, intelectuales urbanos y trabajadores manuales, una revolución no puede ser completa. No hay un pensamiento revolucionario y social completo si no están integrando, acá hay varios, por supuesto nombramos algunos. Eso ha sido uno de los planteos más originales que hace Madero, tomando elementos del marxismo, pero él
nunca, digamos, se sostuvo en el marxismo. Bueno, y ese es el ejemplo Toma de la elementos. película que vimos Exacto. la clase pasada. O sea, el poder lo consigue la revolución, pero a partir de Madero, ¿no? Exacto. Y sí, y porque Madero, depende cómo se relata, se dice, bueno, pero ¿dónde estaba la cabeza? Madero es el que tiene la instrucción y la educación para tomar la información de que había una guerra internacional, había una revolución rusa, bueno, no, todavía no había acontecido la revolución rusa ni la guerra internacional, perdón, pero tenía toda la formación necesaria para... Él escribe un libro sobre por qué no debía ser reelecto Porfirio Díaz. Yo creo que no hacía falta ni siquiera... El mecanismo sigue siendo lo mismo, porque ayer yo escuchaba que el gobierno estadounidense decía que el grave problema que tiene México son los 8,5 millones de indígenas que sigue teniendo. Bueno, ahí está. Sigue teniendo. Y sí, no, muchas de las realidades latinoamericanas no han sido modificadas o han iniciado su modificación con alguno de estos grandes procesos que después, por supuesto, va a venir, en nuestro caso, primero, por supuesto, fue el irigoyenismo, el gran primer movimiento de masas de la Argentina, y en nuestro caso, después llegaría el peronismo, que como sabemos... O sea, que todos los movimientos gracias a los campesinos, entonces, los grandes No. llegan al campesinado, no llega a ser la Los grandes movimientos, algunos van a ser movimientos urbanos, depende, porque el peronismo no se centró en el campesinado. Fue un gran movimiento de la clase media, pequeña clase media, como también pasó con el irigoyenismo al principio, que empiezan a pensar ciertas realidades de por qué la postergación somos países tan ricos. Ese es el eterno problema que surge cuando con la guerra de 1914 se corta el flujo de toda esa enorme riqueza que producía el interior de nuestras regiones y no había a quién mandarlas. Y al mismo tiempo la oligarquía queda sin, no totalmente sin recursos, pero queda sin el poder y sobre todo sin los socios europeos, y empieza a surgir esta juventud pensante, esta pequeña clase media, algunos, como decíamos, venido de grandes familias nobiliarias, de mucho poder, pero que estaban hartos de que ese sector hubiera relegado ese extraordinario potencial y riqueza que tenía nuestro continente a esas pobrezas extraordinarias, y sobre todo porque estaban viendo que el abismo, a algunos le preocupaba más las cuestiones técnicas, el abismo que había entre la tecnología europea y la realidad, salvo la fachada de las hermosas capitales latinoamericanas con hermosos modelos de palacio francés, Latinoamérica no reflejaba el progreso indefinido de los europeos. Los europeos estaban en esa famosa marcha del progreso indefinido, grandes científicos, grandísimos científicos de principio del siglo XIX, fines del siglo XIX, principio del XX, mucho de ese pensamiento científico al servicio de la nueva tecnología, y era toda una forma y la riqueza extraordinaria que le generaba esta especie de canilla libre de toda nuestra riqueza en materias primas. Eso para los europeos era el progreso indefinido. Para nosotros el progreso indefinido solo la vivían las oligarquías. Uno cuando salía a mirar el panorama de un país era desolador. Entonces aparecen nuevos pensadores latinoamericanos que se suman a las universidades, se suman a los movimientos sociales, forman parte de la pequeña clase media, de la pequeña burguesía, la primera, segunda generación de inmigrantes que van a asistir por primera vez a la universidad y van a ser a veces despreciados por sus orígenes, porque ahí también estaba la gran burguesía o la oligarquía académica en las universidades. Entonces también empieza a haber una fricción entre esa nueva camada y los tradicionales. Y esa gente es la que va a pensar, ¿para qué tenemos ese potencial extraordinario si lo que vemos en nuestros países, el paisaje es desolador? ¿Qué producimos con ese famoso progreso indefinido? Los que producen ciencia, tecnología y la riqueza donde se queda es en Europa. Nosotros, ¿dónde está el progreso indefinido de la que nos hablan los liberales conservadores? Los señores dueños del poder durante, qué sé yo, 30, 40, 50 años. Entonces hay una nueva generación que empieza a pensar esto. Ahora, esto es posible cuando, siempre se dice eso, los grandes imperialismos están distraídos en sus propias guerras o se han encerrado en guerras fratricidas entre ellos. Pasó con la Primera Guerra Mundial, se generó todo este gran movimiento, por lo menos hasta acá.
de acá para acá ya empieza la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese es otro factor importante que tenemos que entender también. Esta es la Segunda Guerra imperialista, como dice Ramos, que de hecho es. Esta es la Primera Guerra. ¿Sí? Entonces, a nosotros, acá, otro de los grandes debates de todos los movimientos sociales es este. Un gran movimiento o un verdadero movimiento, más allá que después llegue a algún momento de quiebre o de estancamiento, tiene que tener tanto los sectores intelectuales como los sectores manuales. Entre esos entra toda la gran masa social que va desde el intelectual de cualquiera de ellos, académicos, qué sé yo, si se quiere, pero tienen que ser intelectuales que tengan algún sentido de la realidad de lo que está pasando, ¿no? El intelectual conservador y todo ese sector. Eso es una de las grandes propuestas de Haya de la Torre. Si no integramos a todos los sectores, no nos quedemos con el señor que está con las grandes teorías. Por eso decimos, Madero tuvo significado, la importancia de Madero, si bien lo asesinaron más rápido que a Zapata, en el sentido de que él, desde la ciudad, encabezó el gran movimiento y de las ideologías. Sin esa masa extraordinaria de pueblo que se levanta en armas, la revolución no hubiera sido posible. Sí, ellos no tenían otra, pero Madero tampoco. Si Madero se hubiera quedado hablando solo con un sector de intelectuales o de liberales en las universidades, no hubiera pasado nada. La revolución universitaria no hubiera tenido sentido si no se hubiera expandido e identificado con todos estos movimientos. Por eso dijeron, no es solo una reforma de estudiantes de Córdoba. Tuvo alcance porque se identificó con los movimientos de la época. ¿Sí? Y después lo otro que, bueno, no nos va a alcanzar el tiempo, que es igual de importante, es porque llegan a un punto de estancamiento y de conflictos internos. Eso lo vamos a ver en el peronismo. Pero acá lo importante es, no sé si quedó claro, es que ustedes entiendan que estos son los antecedentes de este gran movimiento que ha dejado una impronta tan grande en nuestro país. ¿Sí? Pero para que se sepa que toda Latinoamérica estaba convulsionada, estaba despertando de nuevo y despierta no cada 100 años, como dice el poema de Bolívar, sino como vemos constante y sistemáticamente. Eso es lo que es importante. Si nos vencen, nos volvemos a levantar, ¿se entiende?